Hola de nuevo, continuamos con la parte 3. Terminamos la parte 2 con dos aclaraciones o salvedades a tener en cuenta con respecto a nuestro aparato cardiovascular y la ley de Poiseuille. Las desestimamos bastante. Encaremos ahora el segundo grupo de aclaraciones o salvedades. En mi opinión, entre ellas hay una que tiene prevalencia. El corazón es una bomba pulsátil y eso trae varias consecuencias. La primera de esas consecuencias que vamos a analizar es la fluctuación de la presión en el tiempo. Eso no ocurría en el sistema de tubos experimentales ni está contemplado en la ley de Poiseuille. Dicho de otra manera, en el punto de inicio del circuito o en cualquier otro, no hay una única presión válida. El motivo detrás de ello es que el corazón es una bomba pulsátil. Tomemos como ejemplo la maniobra con la que se toma la presión arterial. Se coloca la campana del estetoscopio en el pliegue del codo y el manguito del esfigmomanómetro justo por encima. Supongamos que la persona tiene una presión arterial normal, es decir, una presión arterial sistólica máxima de 120 y una presión arterial diastólica mínima de 80 milímetros de mercurio. Inflamos el manguito hasta, por ejemplo, 160 milímetros de mercurio, buscando desde afuera comprimir ese tramo de la arteria al punto de colapsarla. Con la presión externa en 160 milímetros de mercurio, la arteria permanece colapsada. La presión en la luz, cuyo máximo es 120, no supera en ningún periodo del ciclo la presión externa del manguito. Entonces, comenzamos a desinflar el manguito. Conforme la presión externa de la arteria va disminuyendo, habrá, latido a latido, sucesivamente, más tiempo en el que la presión luminal de la arteria supere a la externa. Cuando la presión externa haya disminuido por debajo de la presión luminal mínima, la arteria recuperará su forma habitual y la mantendrá. Hay fenómenos acústicos vinculados con cada etapa. Al detectarlos, se puede establecer la presión arterial máxima y la presión arterial mínima. Además, al presionar con la yema de los dedos una arteria contra algún plano óseo firme, la arteria radial contra la apófisis estiloides del radio en este caso, se pueden palpar ondas mecánicas que tienen que ver con la dinámica del sistema. De eso se trata palpar el pulso. Se lo puede encontrar con amplitud aumentada o disminuida, fugaz o más duradero, precoz o tardío, acelerado o lento. Entonces, ¿cómo podemos encarar y encajar esta situación con la ley de Poiseuille? La respuesta es: tomamos los infinitos valores instantáneos diferentes que tiene la presión en la raíz de la aorta en el transcurso de un ciclo cardíaco y los sintetizamos en un único valor. A eso lo definimos como presión arterial media y lo simbolizamos PAM, tal que se cumpla que el flujo total de sangre en el transcurso de un ciclo pulsátil real sea igual al que resultaría si tuviéramos estable la presión aórtica en el valor de la PAM. La PAM se calcula como un integral bajo la curva de presión arterial en el tiempo y su valor habitual en un adulto sano con presión arterial sistólica máxima de 120 milímetros de mercurio y diastólica mínima de 80 milímetros de mercurio es aproximadamente 93 milímetros de mercurio. Tomamos de ahora en más ese valor como si existiera fijo en el inicio del circuito, soslayando las fluctuaciones de la eyección ventricular y volvamos a Poiseuille. La presión de inicio la imaginamos constante en el valor de la PAM. En la otra punta del trayecto, la aurícula derecha, en situaciones normales, tiene una presión muy inferior a la PAM. Por eso nos permitimos omitirla. Y ahora sí, llegamos a una ecuación que vamos a utilizar mucho. Presión arterial media es igual al volumen minuto por resistencia vascular periférica, en el caso puntual del aparato vascular sistémico. Esa formulación desagregada nos permite entender el comportamiento de la presión arterial media de un individuo y sus distorsiones, según sus condicionantes, la resistencia vascular periférica, cuya variabilidad depende en la mayoría de las ocasiones de una modificación del radio, y el volumen minuto, que depende de la frecuencia cardíaca y de la descarga sistólica, que a su vez es resultado de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Seguimos con el segundo grupo de aclaraciones o salvedades. Ahora, la geometría de la tubuladura. Está claro que la arborización de nuestros vasos sanguíneos es muy compleja, mucho más compleja que un tubo cilíndrico. Sin embargo, no es ese el mayor de los desajustes del modelo de Poiseuille. Hay algo más. Nuestros vasos no solo no son perfectamente cilíndricos, sino que tampoco tienen tamaño fijo, porque no son completamente rígidos. Adivinen cuál característica del sistema real, de nuestro aparato cardiovascular, tiene mucho que ver con esa deformación que sufren los vasos, pero no los tubos de Poiseuille del modelo. Claro, el hecho de que la bomba es pulsátil. Comparemos un tubo de vidrio con otro de goma para representar la diferente rigidez de los mismos. En el panel superior, con la llave abierta continuamente y por ende la presión constante, no se evidencian diferencias. Pero en el panel inferior, que tiene presiones variables por apertura intermitente de la llave, sí quedan expuestas las diferencias. El tubo de goma se deforma, pero el de vidrio no.
Solo en el tubo de vidrio el flujo es fiel reflejo de la presión. Están espejadas ambas curvas. En el tubo de goma el flujo se encuentra distorsionado, amortiguado con respecto a la presión. Seguimos. Este comportamiento del tubo deformándose agrega una complejidad que ya no puede ser abordada por la ley de Poiseuille, asumiendo como única la resistencia. Este tipo de comportamiento se conoce como resistivo capacitivo y la predicción de la cuantía del flujo debe incorporar otros parámetros además del gradiente de presión y la resistencia ya conocidos. Debemos considerar la compliance mecánica y la inercia del sistema. Por otra parte, desde el punto de vista de la ley de continuidad, la expansión transitoria del vaso sanguíneo constituye un sumidero y su posterior reducción una fuente. Al cabo de un ciclo completo, el vaso retoma su tamaño original. Eso nos permite mantener vigente el enunciado: el caudal se mantiene constante en los sucesivos puntos del circuito, siempre y cuando tengamos en cuenta el abarcar un ciclo completo. No pretendemos tratar algebraicamente este comportamiento ni el modelo que lo aborda, pero sí que estén al tanto de su existencia porque es imprescindible para explicar correctamente ciertos hallazgos. Vayamos a la siguiente diapo y se entenderá un poco más. En el panel de la izquierda se grafican las variaciones del flujo instantáneo durante el ciclo cardíaco en distintas arterias sistémicas de un individuo. Las franjas verticales de diferentes colores corresponden a las fases del ciclo cardíaco ventricular: violeta para el llenado, rojo para la contracción isovolumétrica, naranja para la eyección, verde para la relajación isovolumétrica. ¿Lo recuerdan? En el panel de la derecha, de manera análoga, se grafican las variaciones de la presión durante un ciclo en cada una de esas arterias. Miren qué curioso, la presión máxima de la arteria femoral es mayor que la máxima del arco aórtico. Volvamos al panel de la izquierda. También tiene evidencia de acontecimientos antiintuitivos. Por ejemplo, aunque de manera muy fugaz, en el arco aórtico ocurre un flujo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre retrocede desandando una parte del trayecto recorrido. Ambas cuestiones están vinculadas. Lo que ocurre con la presión explica lo que ocurre con el flujo. Ambos son hallazgos esperables en un sistema con una bomba pulsátil y comportamiento resistivo-capacitivo variable según el tiempo y el tramo del que se trate. Así es nuestro aparato cardiovascular. Por supuesto que más complejo que la modelización de Poiseuille, con tubos de rigidez absoluta, perpetua y homogénea, y presiones que no varían en el tiempo. Volvamos a lo operativo, al nivel de complejidad previo, y reforcemos una estrategia que podemos aplicar para manejarnos con ecuaciones más simples. Es necesario hacer nuestros análisis contemplando las fluctuaciones globales que ocurren durante un ciclo completo, aunque encontremos en particular instantes dados del ciclo en el que ocurran acontecimientos a priori contradictorios. Durante un ciclo completo, sin dudas el resultado global es que la presión media es un poco, muy poco, mayor en la aorta que en la arteria femoral y que la sangre se mueve desde la aorta hacia la femoral. Seguimos con el segundo grupo de aclaraciones o salvedades y seguimos con la geometría de la tubuladura. Dijimos que los vasos no eran tubos rígidos. Además de la pulsatilidad de la bomba, ¿se les ocurre algún otro factor que modifique la geometría de una vasculatura distensible? Una respuesta general sería cualquier circunstancia que modifique la presión transmural del vaso. Ahora, el caso que vamos a analizar puntualmente. La altura relativa de cada tramo del circuito condiciona la aparición de una columna de líquido y con ella una presión asociada al campo gravitatorio. Ahora lo veremos. En el esquema de la izquierda vemos un individuo acostado donde se plasman las presiones en 6 puntos de su circuito vascular periférico. 3 arteriales, por ejemplo la arteria temporal superficial, el callado aórtico y la arteria pedia, y 3 venosas contiguas a ellas. Cada una de las primeras tiene una presión por lo menos 85 milímetros de mercurio mayor que la presión venosa contigua. El gradiente entre los puntos de cada par tiene su origen en la disipación energética que le ocurre al fluido al atravesar las arteriolas como componente de mayor resistencia del circuito. Link mental a la parte 1. Al erguirse, van a ocurrir fenómenos complementarios a lo que postula el teorema de Bernoulli sobre la aparición de una energía potencial gravitatoria y una presión, abro comillas, hidrostática, cierro comillas. En el esquema de la derecha, la persona se yergue y entre cada par arteria-vena sigue existiendo la misma diferencia de 85 milímetros de mercurio, atribuibles a la disipación energética. Aparece un componente predicho por el teorema de Bernoulli, o para el caso, también predicho por la ley general de la hidrostática. Las partes de abajo del cuerpo, arterial y venosa, tienen por encima una columna H de altura de un líquido sangre de una densidad D, que en el contexto de un campo gravitatorio con una aceleración G, generan un aumento de la presión en la luz. Ahora viene lo complementario, que no es ni poiseuilliano ni bernoulliano. Si sometemos a un vaso que es distensible a un aumento de la presión en su luz, ¿qué creen que le va a pasar?
Un vaso sometido a un aumento de la presión luminal se dilatará tanto más cuanto más distensible sea. En situaciones habituales, las venas son más distensibles que las arterias. En las venas, poco aumento de presión genera mucho aumento de volumen, no así en las arterias, o incluso tampoco en las mismas venas si ya hubiesen sido previamente expandidas. Esta diapo combina las dos previas. A la izquierda el comportamiento de las arterias, a la derecha el de las venas, cuando alguien se yergue y aumenta la presión a la luz de los vasos inferiores. Pregunto, pensando en términos de ley de continuidad, esa dilatación de las venas de los miembros inferiores, ¿qué representa? Representa un sumidero. Bueno, ya tienen casi todas las piezas del rompecabezas para responder por qué una persona puede hipotensarse al erguirse. Por último, nos queda nombrar la regulación intrínseca y extrínseca de la vasculatura y del sistema en su conjunto. Englobamos en ellas a los factores que, tratándose de la resistencia vascular periférica, modifican el radio vascular, fundamentalmente en el tramo arteriolas como ya vimos, para modificar indirectamente los otros parámetros, el gradiente de presión y el volumen minuto del circuito. O a aquellos factores que modifican directamente a estos otros parámetros, como un aumento de la frecuencia cardíaca mediada por el sistema simpático para aumentar el volumen minuto. Como verán, muchos de estos rectángulos repercuten en los demás. Así todo, ¡aguante Poiseuille! Dicho científicamente, consideramos válido el marco conceptual de la ley de Poiseuille para nuestro circuito vascular. Pero tengamos mucho cuidado de cómo la usamos y no le echemos la culpa a Poiseuille si nosotros le pifiamos al aplicarla. Por fin, el fin de la parte 3. Pasamos a la 4. Vamos a integrar todo lo anterior y discutir situaciones clínicas con estas herramientas.